Los ataques cibernéticos parecen estar a la orden del día. Con solo un clic, cualquier organización o persona particular se puede meter en un problema de cuantiosas proporciones. Para hablar acerca de este tema nos acompaña Ricardo Darling, es el director de Producto y Mercadotecnia de la compañía Mexis. Ricardo, muchísimas gracias por acompañarnos en este tu espacio, el Asegurador TV. Marco, buenos días a todos. Estamos encantados de estar por acá en esta convención, la 27ª convención de la AMIS, sobre todo en el marco de lo que nosotros nos dedicamos, que es justamente el manejo de riesgo y seguridad. Es para nosotros muy importante estar del lado de las aseguradoras, protegiendo o ayudando a proteger la información, o como nosotros le denominamos, el principal activo de las empresas, que es justamente la información. Ricardo, ¿cuál es la importancia hoy en día de tener ciberseguridad en una organización? Primero me gustaría un poco parametrizar justamente el tema de qué es ciberseguridad. Hay muchos temas de seguridad que están rondando, sobre todo con esta contingencia mundial que sucedió desde el viernes, todos saben, el WannaCry. Y entonces pues, es muy importante primero determinar qué es ciberseguridad. Y la ciberseguridad tiene que ver mucho con justamente cómo protegemos nuestros ambientes de Internet y de acceso a todas nuestras redes desde el punto de vista externo e interno, justamente con temas de infraestructura tecnológica que tienen que ver con el acceso a la información. Eso diría yo lo que se denomina un poco más ciberseguridad, cómo protegemos ese ambiente de ciberespacio interno y externo. Y bueno, con este contexto que sucedió ayer, ¿qué ayudamos en Mexis? Justamente le ayudamos a empresas del sector asegurador y de varios sectores a identificar, muy importante, que ese es parte del proceso de valor que nosotros hacemos, identificar cuáles son sus activos que podrían estar en riesgo, protegerlos y luego en todo este proceso monitorearlos, detectar información desde el punto de vista muy rápido y más que información, detectar las posibles vulnerabilidades o riesgos que pudiera tener, responder de manera muy proactiva y rápida ante algún posible riesgo y luego en algún momento dado, si el incidente pudiera ser muy amplio, recuperar la información. Eso es básicamente lo que hacemos en este contexto. Ricardo, ¿cuáles son las principales vulnerabilidades a las que se enfrenta hoy en día una organización en materia de ciberseguridad en un mundo que está cada vez más interconectado? Claro, la principal vulnerabilidad diría yo que son los usuarios. Es ese proceso de concientizar a los usuarios de los riesgos que implica tener o no tener una ciberseguridad, o no tener conciencia de dónde hacer clic, dónde no hacer clic. El WannaCry, como ustedes saben, justamente empezó por un tema de darle clic a un correo electrónico que no teníamos que darle clic. Hoy en día los atacantes dentro de los correos electrónicos embeben virus o malwares que al momento de que tú lo abres, pues evidentemente le estás dando acceso a todo el hacker para que instale una serie de virus gusanos que puedan infectar tu red, que fue justamente lo que pasó con WannaCry. Entonces, ese es el principal, diría yo, eslabón, y donde cualquier riesgo que pudiéramos nosotros desde el punto de vista de seguridad mapear y luego blindar para estar de alguna forma muy seguros en la organización, siempre tiene que venir acompañado de una concientización de los usuarios de la importancia y los riesgos de pues, abrir las puertas a cualquier persona. Y evidentemente en ese proceso hay que poder blindar la información, tener áreas militarizadas, tener gestión correcta de la seguridad, gestión correcta de las listas de acceso y una infraestructura robusta, pero sobre todo bien administrada. Hablando justamente de ese blindaje, Ricardo, ¿cuál podría ser el panorama o el diagnóstico que ustedes podrían establecer con respecto a la penetración de este tipo de protección en las organizaciones mexicanas? Mira, yo creo que nos pasa lo mismo que en el sector asegurador.
El tema de vender un seguro siempre es, como buenos mexicanos, decimos eso no nos va a pasar. Y lo mismo nos pasa con la seguridad en México. El empresario está muy acostumbrado a decir, eso probablemente no va a pasar a mí. Y la realidad es que pasa en todos los sectores, en todos los tamaños. Hoy en día las pymes son las principales atacadas por temas de hackeo y básicamente algunos estadísticos son números duros, solamente el 15% de las empresas en México realmente tienen un plan muy estructurado respecto a este proceso. Ese 15% que solamente tiene este plan, solamente un 7%, casi la mitad, puede detectar a tiempo un riesgo de esta naturaleza. Y solamente el 3% puede responder y recuperarse de manera proactiva. El resto de las compañías están abiertas al mundo. Aproximadamente el 70% de los intentos de hackeo lo hacen en el primer intento. Entonces, pues esos son los números duros que existen en México. Y para eso nosotros recomendamos, sin duda, lo primero que una organización tiene que hacer es identificar dónde están sus activos críticos y trazar un plan para proteger esos activos críticos desde el punto de vista de la información, de mapear cuál es la información delicada, cuál no, cuál es pública, protegerlos desde el punto de vista de seguridad de información y desde el punto de vista del acceso de los usuarios a esa información, tanto usuarios de la compañía como usuarios externos. Ricardo, es costoso protegerse en ciberseguridad porque nosotros hemos visto a través de la plataforma del asegurador obviamente y de nuestro contacto con las diversas empresas, es que no existe, como obviamente ocurre en el sector asegurador, la educación financiera suficiente como para realmente conocer qué tan costoso es, o quizás ni siquiera me voy a suscribir a un tipo de protección de este tipo porque pues, es muy caro. ¿Es costoso entonces realmente adquirir protección en materia de ciberseguridad? Yo te diría, igual que las aseguradoras, es más costoso no hacerlo. Realmente, cuando tienes un plan bien trazado de seguridad, sabes exactamente cuáles son tus activos importantes a proteger. Yo te diría, en el caso de Mexis, lo que hacemos es justamente identificar todo este proceso, plantear junto con las aseguradoras un buen plan maestro de seguridad que nos permitan utilizar la infraestructura que ya actualmente se tiene, administrarla de la mejor forma posible y adaptándonos al presupuesto. Y siempre el mensaje es más costoso no hacerlo, porque los riesgos de que un hacker se meta, saque información y que pueda utilizar esa información para veto a saber qué, afecta la información de los usuarios, afecta la reputación de la aseguradora o del cliente y al final del día los impactos económicos de no tener protegida tu información son más amplios que el no tenerla. Yo te diría, depende de qué niveles de seguridad quieras tener, depende de hasta dónde quieras llegar, es la intensidad económica que pudieras tú manejar. Pero sin duda, tener un buen plan maestro de seguridad no es costoso, es menos costoso de lo que te imaginas. Igual que las aseguradoras, es menos costoso pagar un seguro mensual. Ricardo, ya para finalizar, ¿cuáles son las tendencias que ustedes podrían identificar con respecto a estos ataques cibernéticos que se siguen perpetrando a nivel mundial y que México no escapa de ellos? ¿Y cuál podría ser el panorama? Estamos entonces a las puertas de una contingencia. Yo diría, WannaCry, tomando ese ejemplo en particular, fue una contingencia que cuando estás bien preparado puedes identificarlo a tiempo, puedes reaccionar a tiempo y evidentemente puedes blindar, puedes cerrar todas las puertas de tu casa, por llamar de alguna forma, para que eso no te ocurra. Lo que es una tendencia es que la criminalidad en términos de información va a seguir aumentando. Cada día el acceso a la información, el Internet of Things, el Big Data que está habiendo a nivel mundial, abre las puertas a que cada vez más gente pueda tener acceso a recursos y desgraciadamente cada vez más gente mala, por llamar de alguna forma, puede tener acceso a recursos para hacer daño a una gran cantidad de gente. Lo que va a seguir sucediendo es que la información va a seguir siendo necesaria, el acceso a la información va a seguir siendo importante, la tecnología va a seguir avanzando y mientras ese avance se siga dando, si no tienes un buen administrador de infraestructura, un buen administrador de tu seguridad,
los huecos que eso va a dejar en tu información o en tu infraestructura van a ser, pues, va a estar abierto para que las cosas sucedan. Eso es lo que puede estar pasando. Ricardo, te agradecemos mucho tu tiempo en El Asegurador TV y por compartirnos también tus impresiones con respecto al tema de la ciberseguridad. Muchas gracias, aquí estamos para servir. Ya lo tienen amigos, Ricardo Darling, director de Producto y Mercadotecnia de Mexi, recomienda blindarse puesto que los ataques en materia de ciberseguridad se seguirán perpetrando y lo mejor es blindarse y protegerse para que de este modo la organización esté completamente protegida ante lo que se pudiera catalogar como una contingencia mundial. Nos vemos entonces en una próxima edición de El Asegurador TV. Hasta entonces.